Muy buena noche, que Dios te bendiga una vez más, hermano y amigo que escuche este programa, El Hombre y la Biblia. El Hombre y la Biblia es un programa de Dios para bendecir tu familia, bendecir tu casa y bendecir todo tu entorno. Que Dios te bendiga más. Hoy estamos ya entrando a lo que es la etapa doctrinal. En la etapa doctrinal de este programa, El Hombre y la Biblia, estaremos leyendo aquí en Ezequiel capítulo 8, verso 16, en la Reina Valera 1960, para la gloria del Padre, la gloria del Hijo y la gloria del Espíritu Santo. Amén. Dice el texto: y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Reina Valera 1960. Ya puede observar lo que estaba pasando. Habían cambiado la doctrina de Dios por la doctrina pagana de adorar al sol. Vamos a ponerle como título: el hombre le atribuye la creación a cualquier cosa, pero su peor error es rechazar a Jesús. Vuelvo y te repito el título. El hombre le atribuye la creación a cualquier cosa, pero su peor error es rechazar a Jesús. Hay gente que le atribuyen la creación a una explosión, hay gente que le atribuyen la creación a Saturno, hay gente que le atribuyen la creación al sol. Y hemos podido leer en el libro de Ezequiel, capítulo 8, verso 16. Vamos a leerlo de nuevo. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y su rostro hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Mira cómo cambiaron la doctrina, cómo estaban cambiándola. El hombre siempre ha querido hacer lo que quiere, pero menos venir a Jesús. El peor error del hombre es rechazar a Jesús. Oye lo que dice Jesús en Mateo 11:28. Mateo 11:28, pero buscando en tu Biblia. Mateo capítulo 11, verso 28, Reina Valera 1960. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo haré descansar. ¿Cómo se va a descansar si no es a Jesús? Para poder descansar, tienes que venir a Jesús. Ahora bien, el sol es el instrumento para establecer el reposo físico del cuerpo. Esto nada tiene que ver con el reposo
en Jesucristo. Pues el reposo en Jesucristo es absoluto. ¿Por qué el reposo en Jesús es absoluto? Porque usted puede descansar en Jesús 24/7. A cualquier hora, a cualquier día de la semana, usted puede descansar en Jesús. El reposo en Jesús es 24/7. Puede, en cambio, el reposo en el sol, o sea, el reposo físico corresponde al sol. El reposo en el sol es relativo, es para el descanso del cuerpo. El reposo del que habla la Biblia en Éxodo 20, verso 10, es un reposo para el cuerpo, no es un reposo espiritual. ¿Cómo usted sabe que este reposo no es espiritual? ¿Cómo usted sabe que este reposo es relativo? ¿Cómo usted sabe que este reposo es físico? Déjele decir que es físico porque le incluye el animal. Dice, no hará obra en él, tu hijo, tu bestia. Incluye la bestia, y la bestia es un animal. Ese reposo es físico, no es espiritual. No es espiritual, es físico. Porque incluye el animal. Ahora, ¿cómo podemos comprobar que este reposo es relativo? Es fácil de comprobar que este reposo es relativo. En todos los países el sol no se pone a la misma hora. Hay diferencias hasta de 12 horas, de 6, de 4, etc. En todos los países el sol no se pone a la misma hora. En todos los países el sol no sale a la misma hora. Entonces relativo porque va a depender del país donde usted se encuentre. Porque dependiendo del país donde usted se encuentre, el sol se va a poner a una hora. Por eso es relativo porque va a depender del país donde usted se encuentre a la hora que oscurezca. Entonces aquí es posible que oscurezca una hora, pero en España otra hora diferente. Entonces voy a descansar ese día conforme a la hora que el sol haya oscurecido. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de muchas religiones? Que ese reposo solar, el reposo solar, lo han presentado como el reposo espiritual. El reposo espiritual nada tiene que ver con el reposo solar. El reposo solar es dependiendo a la hora que se ponga el sol. En todos los países no se pone al mismo tiempo. Es un reposo para el cuerpo, es físico, pero entonces le dicen a usted que X día es día de reposo para todas las naciones. Imagínense, dicen que el domingo es el primer día de la semana. No es verdad que el domingo es el primer día de la semana al mismo tiempo en todas las naciones. No es verdad, eso no es verdad, que el domingo es el primer día de la semana en todas las naciones. Entonces, ¿cómo decimos domingo de resurrección? Si en todas las naciones el sol no se pone a la misma hora, entonces no es verdad que en todas las naciones el domingo de resurrección es en todas las naciones. Si tomamos en cuenta las 12 de la noche, entonces el domingo va a ser lunes en muchos países. Va a comenzar lunes. Entonces, si tomamos el sol va a ser lo mismo como referencia. No hay forma de que el domingo de resurrección sea domingo en todos los países a la misma hora. Entonces, ¿por qué poner el domingo como primer día de la semana en todos los países al mismo tiempo?
¿Cuál es la necesidad? De adorar al sol. Todo el que dice que el domingo es el primer día de la semana en todas las naciones, sencillamente es una persona que adora al sol. Todas las personas que dicen que el sábado es el séptimo día en todos los países, es sencillamente adoración al sol. Era lo que estaba pasando en Ezequiel. Ezequiel capítulo 8, verso 16, que estaban adorando al sol. Y es incorrecto. Es incorrecto decir que el sábado es el día de reposo en todos los países al mismo tiempo. El que le puso nombre a los días fue el hombre para adorar al sol. En ninguna parte de la Biblia dice que Dios le puso nombre a los días. En ninguna parte dice que Moisés le puso nombre a los días. En ninguna parte dice que los profetas se le pusieron nombre a los días. En ninguna parte de la Biblia dice que Jesús le puso nombre a los días. E incluso la Biblia dice que Jesús resucitó al tercer día. ¿Se ha preguntado por qué no aparece el nombre sino el número del día? Es sencillo. Es que el sol no se pone a la misma hora en todas las naciones al mismo tiempo. Entonces, ¿por qué decir a la gente que el sábado es el día de reposo en todas las naciones al mismo tiempo? Es porque quieren adorar al Dios Sol. Y aquí lo dice claro en Ezequiel 8:16, que estaban adorando al sol. Y nuestro calendario es con el sol, porque entonces querer obligar a las personas que adoren al sol. Si hay un descanso espiritual que es en Jesús. El descanso espiritual en Jesús inicia en el libro de Génesis 3:15. Ahí Jesús se llama simiente. En Génesis 22:18 también se sigue llamando Jesús simiente. Entonces, Génesis 22, capítulo 18, se establece que en Jesús que debemos de reposar. Es en Jesús. Pablo lo dice donde, Gálatas capítulo 3, verso 16, en adelante lo define. Dice el apóstol Pablo, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Pablo define que la simiente es Cristo. Y Cristo es quien dice, venid a mí todo lo que estéis trabajado y cargado, y haré descansar. O sea, Jesús te pide que venga a Él para descansar. Ven a Jesús para descansar. Entonces, entiende esto. Jesús es el reposo espiritual. El día es el reposo físico. Vamos a darte un breve anuncio para entrar entonces al desarrollo. Te recordamos que tú no tienes que invertir dinero para adquirir libros o productos naturales. No tienes que invertir dinero para adquirir libros o productos naturales. Hay un método para adquirirlos e invertir tu dinero. Para eso, puedes llamarme al teléfono 829-691-6416. Conozcamos pues los efectos negativos que trae reemplazar el reposo espiritual por el físico. Trae efectos negativos de reemplazar el reposo espiritual por el reposo físico. El primer efecto negativo es que separa al hombre de Jesús. ¿Por qué separa al hombre de Jesús? Porque la gente se concentra en la hora, en el día, en el mes, en el año. ¿Y qué dice Pablo? Gálatas capítulo 4, verso 10 y verso 11. Guardar los días
los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano. No debemos de reemplazar el reposo espiritual por el reposo físico. Una cosa tiene que ver con la otra. El reposo espiritual es en Jesús, el reposo físico es en el sábado, vamos a decir. Pero te incluye el animal. Como te incluye el animal, es físico, no es para salvación. Este descanso no es para salvación, porque para salvación el reposo es en Jesús. Gálatas capítulo 4, verso 10 y verso 11. El reposo para salvación es en Jesús. El reposo espiritual es en el sol. Digo, el reposo físico es en el sábado. El reposo espiritual es en Jesús. Pero el bendito sábado en todos los países el sol no se pone a la misma hora. En todos los países el sol no se pone a la misma hora. O sea, nadie puede guardar correctamente. Lo que pasa es que en aquel tiempo el pueblo de Israel, cuando recibió esto, se le explicó claro. Claro, se lo explicaron cuando le incluyeron el animal. Mira, esto es para que el hombre descanse, para que su cuerpo descanse, no para salvación. Pero el hombre lo pone para salvación. Y cuando pone reposo físico para salvación, está separando al hombre de Dios. Segundo efecto que separa al hombre de Dios es que el hombre comienza a decirle al otro, deja tu empleo. Deja tu empleo porque está en pecado si no guarda el sábado. ¿Quién le dijo que debe de dejar el empleo? ¿Quién le dijo a usted que usted va a estar en pecado porque no guarda el sábado? Si en todos los países el sol no se pone a la misma hora. Le hago la siguiente propuesta. Cuando alguien le diga a usted, deja el empleo porque si no guarda el sábado, está en pecado. Dígale a esa persona que el sol no se pone a la misma hora en todos los países. El sol no se pone a la misma hora en todos los países. Y como el sol no se pone a la misma hora en todos los países, el sábado puede ser domingo, puede ser viernes. Porque va a depender del lugar donde usted se encuentre. Concluyo con los siguientes puntos. Número 1, no se deje engañar. No pierda su empleo. No pierda su empleo por el reposo físico. Porque la Biblia les dice que el sábado es relativo ya que le incluye el animal, es para el cuerpo. Éxodo 20, verso 10. Incluye al animal. Y como incluye al animal, ese reposo es físico. Éxodo 20, verso 10. Dice aquí Reina Valera 1960, más el séptimo día es de reposo para Jehová, tu Dios. No haga en él obra alguna, tú, tu hijo, tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, oiga bien, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Ves cuál incluye la bestia? Entonces ese reposo no es para que usted deje su empleo.
ese reposo no es para salvación. Ese reposo es para que su cuerpo descanse. Y como es para que su cuerpo descanse, es relativo. El sol no se pone a la misma hora en todos los días. Recuerda decirle esto, el sol no se pone a la misma hora en todos los países del mundo. Que Dios te bendiga. Se despide de ti simplemente tu hermano y amigo, Salomón Almanzar de Jesucristo. Simplemente siervo de Jesucristo. Que Dios te bendiga más.